Por lo general, el conjunto de libros aristotélicos denominado Parva Naturalia se considera un suplemento del Tratado del Alma. Se compone de 9 opúsculos, los cuales son obras muy compendiosas, cuyos pasajes son a veces oscuros por su laconismo. En este video expondré el contenido de la segunda, el Tratado de la Memoria y de la Reminiscencia. ¿Cuál es el objeto de la memoria? Lo venidero no puede recordarse, dado que se limita a nuestras cábalas y esperanzas, mientras que lo presente es solo cognoscible mediante la sensación, por lo que la memoria, la cual se define como la modificación de esta sensación o de la concepción intelectual causada por el paso del tiempo, solo se aplica a lo pretérito y no puede decirse que se recuerda algo en el mismo momento presente en que se lo siente. Por tanto, se relaciona con la noción del tiempo. De todo esto es posible inferir que, en primer lugar, solo los animales con percepción temporal poseen memoria y que, por otro lado, es preciso que la tengan por medio de la facultad misma que les permite sentir. La memoria se deriva de la parte del alma de la cual también procede la imaginación, porque los objetos de la primera caen siempre en el ámbito de la segunda, puesto que somos incapaces de pensar sin imágenes. Según Aristóteles, conviene entender la impresión que realiza la sensación en el alma y en la parte del cuerpo perceptora como una suerte de pintura, y la memoria como la percepción de tal, pues de este modo logra explicarse el hecho de que se recuerde lo ausente. Así como un árbol pintado en un fresco es un árbol y la copia de un árbol a la vez, en nuestra alma el primero, el objeto, corresponde a una imagen, a un pensamiento, y el segundo, la copia, a un recuerdo. También por esto los que se hallan en la infancia y en la senectud carecen de gran memoria, pues resulta engorroso grabar algo en los espíritus ardorosos por la edad que se encuentran en enorme movimiento y en las personas cuyas almas son como el yeso de los edificios añosos que por su dureza impiden la marca. Por lo demás, antes de pasar a hablar de la reminiscencia, cabe señalar que el estudio y el ejercicio del acto de recordar preservan la memoria. Según Miguel de Efeso, un exégeta, la reminiscencia es la acción de completar un recuerdo empleando nuestra inteligencia. Aristóteles, por su parte, sostiene que esta acción está integrada por una concatenación de emociones o de movimientos, en la acepción helena de la palabra. Cada eslabón de la cadena guarda concomitancias más o menos fuertes con sus contiguos. Además, hay una patente intervención de la voluntad y un esfuerzo del alma en la colocación de cada elemento de la serie. Por esta razón, el orden de las cosas influye en la facilidad con que las conserva el alma. Las matemáticas, por ejemplo, no ofrecen mucha resistencia a la retentiva. La reminiscencia constituye una especie de razonamiento y un proceso indagatorio, por lo que si uno no está en condiciones de recordar un suceso mediante la memoria, deberá servirse de esta inteligencia para bucear en su espíritu. Para culminar la dilucidación de este asunto, daré un ejemplo de reminiscencia. Negro, noche, estrellas, sol, plantas, aire, nubes. Como pueden observar, partí de lo negro para arribar a las nubes, que es lo que buscaba. Comenten algún ejemplo de reminiscencia que se les ocurra para corroborar que han comprendido el concepto. Si van a la descripción encontrarán todas las fuentes bibliográficas de las que me valí para hacer este video.